El día primero de diciembre es la fecha que se conmemora a una persona que ayudó en medio de muchas precariedades que tenía Panamá a poner las bases de la educación de Panamá. Y fue Manuel José Hurtado. Él era un capitalino que tuvo el privilegio de estudiar en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la oportunidad de estudiar en Francia, en París. Él se graduó de matemática, de ingeniería, y cuando él regresó a Panamá le dieron la oportunidad de ser el secretario de Instrucción Pública. Bueno, Rafael, a ver, nosotros hablamos todos los lunes de perfiles y cuéntame, a ver, estamos entrando en diciembre, dejamos un mes como noviembre, que por supuesto en Panamá es el mes de la patria, en donde realzamos figuras que ayudaron a construir la nación que tenemos hoy, que podemos llamar República de Panamá, pero yo quiero aprovechar también porque ayer fue el Día del Maestro y bueno, también felicitarte porque tú particularmente eres docente, has dado clases y Soy, todavía soy. lo continúas haciendo, así que es una labor importantísima la que efectúan todos los docentes, que es, digamos, esa profesión, yo me atrevería a decir, más noble que existe, porque los profesionales, todos los profesionales pasaron por un aula de clases. Es correcto. Mira, Magdiel, el día primero de diciembre es la fecha que se conmemora a una persona que ayudó en medio de muchas precariedades que tenía Panamá a poner las bases de la educación de Panamá. Y fue Manuel José Hurtado. Él era un capitalino que tuvo el privilegio de estudiar en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la oportunidad de estudiar en Francia, en París. Él se graduó de matemática, de ingeniería, y cuando él regresó a Panamá le dieron la oportunidad de ser el secretario de Instrucción Pública cuando nosotros todavía no éramos república, pero teníamos mucha autonomía en relación a Colombia porque éramos nosotros el, el Estado Federal de Panamá. O sea, Estado Federal sin ser república, pero tenía mucha autonomía. Así que con las pocas herramientas que había en la época, él sentó las bases, las primeras bases de la educación en Panamá. Y cuando él falleció, se estableció que ese día sería en honor al educador panameño, en honor a esa persona. A mí siempre me gusta más cuando se conmemora la fecha del nacimiento de las personas. Pero bueno, en algunas épocas valía más cuando la persona moría, ¿no? Que es cuando se cierra pues todo un ciclo. De hecho, dos grandes acontecimientos de la historia de la humanidad se conmemora es la muerte. Bueno, dos que estoy recordando en este momento, que es el Día del Idioma, por la muerte de William Shakespeare, y también la muerte de Cervantes. Y murió uno más, que era un criollo, el, el Inca Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega. Esas tres personas murieron el mismo día. Bueno, en Inglaterra era el calendario, había otro calendario, ellos no se habían puesto al día el calendario que nosotros tenemos hoy, Tenían el así Juliano, que tenemos ahora el Gregoriano, ¿no? exacto, nosotros tenemos ya el gregoriano, pero ellos seguían con el juliano, justamente por disputas entre los líderes religiosos. Y Shakespeare murió en mayo, a principios de mayo, y Cervantes murió el 23 de abril. Pero si se contaba, fue el mismo día. Sí, sí, Pero qué fue el mismo irónico, ¿no? día. Porque los dos, digamos, pináculos de la literatura, tanto española como inglesa, como lo fue de Cervantes y William Shakespeare, fallecen exactamente el mismo día. El mismo día. Y también una persona que había ganado mucha reputación
porque era hijo de una princesa inca y de un oficial español. Ya era, digamos, el mestizaje que fue el Inca Garcilaso. El mismo día también, y él tenía obra publicada, escrita, especialmente en España, porque él muy joven migró a España, aunque sus primeras bases las hizo en Perú. Y bueno, como tú muy bien decías, todos pasamos por la educación. Nosotros tenemos, tenemos que agradecer mucho a la educación que hemos tenido, aunque siempre la educación no está en sintonía, o el sistema educativo no está en sintonía con las aspiraciones de cada momento de la historia. Se dice que la educación que nosotros tenemos hoy es la educación que ya está en la cola de la revolución industrial. Y hoy nosotros estamos en una revolución, la revolución tecnológica. No obstante, con nuestros maestros, con las personas que han sido las guías o los guías de nuestras vidas, pues hemos llegado a ser en gran medida lo que somos, aunque nuestra educación va bastante atrás de las aspiraciones contemporáneas y no hemos tenido la oportunidad de hacer, vamos a decir, una revolución educativa. Esa revolución educativa está pendiente, pero no por eso nosotros vamos ahora a renegar totalmente nuestra educación de la que nosotros somos producto. Y, por ejemplo, mira, hay un caso que a mí me gustaría, Magdiel, ya que estamos hablando de esto, y en honor a Manuel José Hurtado, que estuvo pues a la altura de las circunstancias en medio de bastante precariedad. Yo creo, Magdiel, mira, una de las cosas que nosotros muchas veces creo que somos injustos cuando no había todas las posibilidades que nosotros tenemos hoy. Esa gente estaba trabajando en medio de la hierba, en medio sin carreteras, bueno, no había ni vehículos, no había avión, mucho menos internet, no había nada de eso, y ellos estaban trabajando, estaban luchando por nuestro país. Pero lo que te Sí. decía es que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Finlandia, que durante varios años ha estado como puntero de la educación mundial. Allí, desde que tú estás en el bachillerato, vamos a decir, los que llevan la voz cantante de la educación comienzan a ver cuáles son los mejores alumnos. Y esos son los que son reclutados para ser los educadores del Mira, y futuro. Rafael, y si te parece, podemos ampliar un poco más en este tema después del cambio, porque ya son las 3:30, y seguimos hablando un poco del rol también de ese educador en el país, en la formación de los profesionales. Es correcto, con mucho gusto. Claro que sí. Sigue con nosotros el doctor Rafael Candanedo, que nos acompaña en Perfiles, hoy haciendo honor a los maestros en su día. Ayer fue el Día del Maestro y sin duda una labor loable, una labor que hay que reconocer no solamente un día, sino todos los días, porque hablamos mucho acerca de potenciar el talento humano, pero para hacerlo tienen que pasar por un aula de clase donde el facilitador, el maestro ese que tiene la vocación, ha dedicado su vida a la formación de las personas que creo que eso lo convierte en esa profesión líder, que pudiéramos decir profesión de profesiones, ¿no? El que forma a los Sí, profesionales, Rafael. sí, es correcto, profesión de profesiones, y creo que nosotros debemos emular lo positivo, emular lo máximo, y el modelo de Finlandia es un modelo que nosotros debemos ir aplicando poco a poco, que las personas que entren al sistema educativo sean las mejores. Y creo que estamos en un momento interesante, Maquiel, que no corresponde atender a caprichos, tiene que atender al conocimiento, a la ciencia,
a la verdad, y es que hoy nosotros tenemos un presupuesto importante, el presupuesto de la nación dirigido a educación. Creo que no es el tope, pero ya un presupuesto que debe aplicarse y debe hacerse cumplir, que es el 7% del Producto Interno Bruto dedicado a educación. Y lo otro es que los educadores están mejor pagados que en épocas anteriores, que había pues un rezago en cuanto a los salarios. Y hoy nosotros tenemos todas las posibilidades de exigir que los educadores estén bien, ¿cómo se dice? Bien ribeteados, como dicen los jóvenes. Los educadores anden bien ribeteados, que ellos hablen bien, que sean un modelo para la sociedad, no solo para sus alumnos, y que no solo sean alumnos, maestros de cuatro paredes, que sean guías sociales, guías de la sociedad, y que esa situación que hay hoy de los educadores se mantenga por el tiempo y que vaya quedando en nuestro sistema aquellos que son mejores y que también los perfiles de nuestros educadores sean mejor seleccionados, que no sea solo el que tiene los puntos o el que ha tomado muchos cursos. A veces el solo tomar muchos cursos no quiere decir que la persona es la que va a poder trasladar de mejor manera sus conocimientos, o que va a crear o que va a ser guía de los alumnos, o que va a crear las mejores genialidades, las mejores capacidades. Pero yo creo que no queda allí solamente. También tenemos que crear un clima educativo favorable, que haya un clima favorable a la educación y que esa educación esté acorde a las necesidades de esta época, que son diferentes a las necesidades, por ejemplo, cuando se creó el Instituto Nacional. El Instituto Nacional se creó en 1907 y dio clases ahí cerca de los Bomberos de Santana durante 2 años. Después, en 1909, se trasladó a la parte principal, no todo el edificio que hay hoy, sino a la parte principal, donde está hoy el Instituto Nacional en Santana. Entonces, creo que es importante que nosotros nos quedemos con los mejores educadores, que sean los que lleven la antorcha, que sean la vanguardia y que ayuden pues a esas metas de país que tú has señalado. Pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, y muchas veces hay otros temas que son la prioridad, pero no de nosotros hacer una reforma educativa que actualice nuestra educación y que no sigamos nosotros educando para la revolución industrial que ya terminó. Porque nuestra educación, cuando comenzó el impulso que le dimos con la nueva república hace 121 años, era ya al final de la revolución industrial, y las necesidades hoy son otras. Y es por supuesto que tenemos que reconocer que se hizo un trabajo impresionante en los primeros años de la república, con todo el empuje que hubo en ese momento y con todas las dificultades. No obstante, hoy la educación necesita de otros perfiles. El país necesita de una educación con otros perfiles, con otro pensum académico, con otras necesidades diferentes a las de aquellas épocas. Y yo creo que no es tan complicado. Hay que conseguir que nosotros emulemos lo mejor, que busquemos los mejores estándares. ¿Quién es el que está? ¿Qué naciones son las que están a la vanguardia de la educación mundial? ¿Y por qué logran eso? No pensar que porque nuestro país no llega a los 5 millones de habitantes tenemos que quedarnos con lo más chico. Tenemos que pensar en grande. Nuestro país tiene que luchar y pensar en grande, sobre todo en una época en que
todos tenemos la misma posibilidad de educarnos. El internet que está viendo una persona, o los buscadores, o las revistas tecnológicas, o académicas, o científicas, que está viendo una persona en Singapur, que hoy es el campeón mundial en educación, son las mismas que nosotros podemos tener acceso. Lo que tenemos es que ponernos metas altas. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿qué tal, Rafael? Mira, Rafael, y tú mencionabas el plantearnos, el evaluar todo el tema de pensum y efectivamente el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. Incluso Totalmente. hoy los cursos en internet, y no solamente a raíz de la pandemia, antes de la pandemia ya se estaban popularizando plataformas como Coursera, como Sí, edX, como Udemy y otras más que puedo seguir nombrando, y sin contar los tutoriales en YouTube. Y bueno, nosotros pues tenemos el amigo en común Joel Batista, que inició antes de pandemia, que bueno, pandemia sí, fue un catalizador también para Ayudinga, que seguramente muchos habrán escuchado acerca de exacto. Ayudinga, que es este proyecto que inicia con un joven de 15 años en su casa, Sí, intentando enseñar de forma distinta aquello que muchos de sus compañeros no entendían en aspectos de matemáticas, en álgebra, en límite y demás, y se transforma en todo lo que conocemos hoy día como Ayudinga. Eh, sí. pero eso nos plantea pues ese reto, ese camino, eh, a mirar cuáles son las tendencias actuales. Sí, no, y a Yudinga porque a los 15 años se tiró a una piscina para poder demostrar la flotabilidad, la teoría de la flotabilidad. Entonces, tú has señalado un punto importante que además Ayudinga hace conciencia, es la metodología. Que nosotros en un momento dado nos perdimos en la metodología. La metodología tiene que ser en función de las necesidades, la metodología con la que se hace el aprendizaje. Tiene que ser en función de nuestras necesidades y en función de lo que nosotros conocemos y de lo que puede ser más impactante para nosotros. Y creo que Ayudinga allí, donde su líder, Joel Batista, se tiraba se tiraba a una piscina para hacer demostraciones científicas para que sus compañeros lo entendieran y de esa manera, porque su preocupación en ese momento era cómo sus colegas entendían. Y hay algunas teorías interesantes como los jóvenes, ellos mismos son los más destacados son los que pueden ayudar a otros jóvenes a entender la realidad. Pero la realidad no debe andar por un lado y la educación andar por otra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos un acercamiento entre la realidad, entre esas necesidades y cuáles son los aprendizajes. Y el modo de nosotros hacer esos aprendizajes. En algún momento nos perdimos y la realidad va por un lado y la educación va por otro. Yo creo que hay que volverlas a reencontrar. Ahora, hay un aspecto, Rafael, en todo esto que es importante porque hay tanta información en Internet que pudiera sugerir la idea de para qué está el maestro en el aula de clases cuando la información, el conocimiento se puede adquirir. Pero aquí hay otro aspecto que va más allá o trasciende al conocimiento en sí, sino a la formación integral, que ahí es donde muchos recordarán ese maestro que te motivó a seguir, que te motivó a aprender, que te dijo tú puedes hacerlo, que te dijo ven, te quiero escuchar, algo te está pasando, que te dio un abrazo cuando lo necesitabas. Y esas cosas no están en el internet, que es frío, que no tiene esa interacción, que no tiene, digamos, esa comunicación bidireccional que es muy importante, y ese calor humano, que ahí es donde también entra este papel importantísimo dentro de la formación, que no solamente es la de transmitir conocimientos, porque es otro aspecto, como tú lo mencionabas, integral. Sí, no, por supuesto. El educador, desde mi punto de vista, él tiene que ser guía, tiene que ser un gran motivador y además ser un asesor
para ver cómo es que yo interpreto la cantidad de información que hay. Cuando muchos de los que me están escuchando y yo también estudiamos, lo que faltaba era información. Hoy lo que está es sobrando información. En nuestra época hay sobreabundancia de información. Y cómo nosotros aprendemos a analizar esa información, cómo nosotros elegimos lo que necesitamos y lo que no necesitamos, cómo hacemos los enfoques, cómo conseguimos lo más trascendente en relación a aquello que no es intrascendente. Allí es donde el educador va a desempeñar su papel. Por eso es que tiene que ser un guía, tiene que ser de alguna manera lo que tú has dicho, un gran motivador de decirle a sus alumnos: este es el camino adecuado, este no es el camino adecuado, etcétera, para que las personas podamos sobrevivir en medio de la maraña de información que tenemos. Y allí se requiere entonces sí actualizar y tener criterios de metodología, de técnicas de investigación, de aprendizaje, que sean aquellas de acuerdo a las necesidades. Por esa razón, creo que el perfil del educador va por allí. Ya no es porque el conocimiento lo tiene todo allí. El conocimiento, incluso lo que hoy llamamos inteligencia artificial, que a mí me causa gracia porque en realidad no es artificial. La inteligencia artificial, como la llamamos, es la suma de la inteligencia humana. Ahí está todo lo que los humanos han conseguido meter en las bases de datos. Ahí está todo. ¿Y qué es lo que va a hacernos diferente al robot o a la automatización? Bueno, nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra interrelación con los otros humanos, que sea diferente al robot. Entonces allí es donde tiene que estar el educador. El educador que está de alguna manera asusando la creatividad de sus alumnos, enseñándoles cómo empatizar, sobre todo con las otras personas, y también cómo interrelacionarnos y cómo sacar la mejor ventaja de esa creatividad, de esa imaginación, de esa interrelación y también de esa empatía con los demás seres humanos. Sí, y mira, Rafael, y justamente, a ver, se dice que uno tiene que estar constantemente aprendiendo y que el aprendizaje continuo es parte de la vida, pero los educadores particularmente deben estar a tono con los cambios actuales de la sociedad, de la tecnología, y bueno, escuchándote hablar incluso de inteligencia artificial y de la forma en la que lo expresas, pues da a pensar que efectivamente, pues, cualquier educador está presente mirando qué está pasando, porque ese conocimiento es el que tiene que transmitir. Sí, tiene razón. O sea, nosotros no podemos temerle a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad. Ella está allí. De hecho, hoy una de las profesiones que está, vamos a decir, más pegada es entender la inteligencia artificial, ver cómo puede beneficiar, cómo puede ayudar al progreso humano. O sea, no rechazarla, no negarla. Esto me recuerda mucho como cuando se pusieron de moda las calculadoras. Había personas que decían, bueno, la calculadora lo que nos va a quitar es el trabajo para los que sumamos y restamos y multiplicamos de manera manual. Y no, la computadora, la calculadora y también la computadora, ellas se insertaron en nuestras vidas. Y ellas están en nuestras vidas y nosotros ahora nos hemos beneficiado de esas ventajas de la calculadora, de la computadora, pero nos ha permitido hacer otras tareas. Bueno, igual ocurre con la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial no es un monstruo que llegó de otra parte. Es sencillamente
todo lo que los seres humanos han documentado en la red o en las bases de datos, y esa inteligencia es la suma de todos, y donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia es allí donde el robot no puede hacer esas tareas, donde el robot no puede hacer ese trabajo, y es donde está la creatividad. Por eso yo creo que en todo esto que estamos hablando, Magdiel, tiene un papel estelar la lectura. La lectura es la que desarrolla la creatividad, la lectura es la que desarrolla la imaginación. Nosotros no podemos seguir como sociedad de espaldas a la lectura. A la lectura, no solo la lectura gozosa, la lectura por placer, sino la lectura que nos ayuda a enfocarnos en la vida y a ponernos, vamos a decir, con los pies sobre la tierra. Y aquí es donde, bueno, definitivamente Rafael, la vocación juega un papel importantísimo, ese don que tienen los profesores, los maestros, de poder transmitir el conocimiento y, como decíamos hace un momento, esa profesión de profesiones, porque es la que justamente se encarga de enseñarle a todos aquellos que aspiran a dedicarse a algo, lo que sea, en la vida, tienen que pasar por un aula de clases. Así que, bueno, en conclusión, Rafael, ese mensaje también a todos los maestros y a la sociedad en general, ¿por qué no? A reconocer el trabajo que han realizado y realizan cientos de miles de maestros en nuestro país. Mira, Magdiel, yo soy de los que creo que nosotros tenemos que felicitar a los educadores, pero al mismo tiempo exigirles, y como dije hace un momento, nosotros hoy creo que por fortuna tenemos educadores mejores pagados, creo que por fortuna tenemos un índice de nuestro presupuesto nacional bueno para el tema educativo, que es el 7%. Yo creo que esas son ventajas que nosotros debemos sacarle el mayor provecho para que nuestra educación tome un rumbo, y que no sea desde la autoridad donde se ejercen las políticas educativas, donde se ejercen, digamos, los caminos por donde debemos caminar el rumbo al aprendizaje. Debe ser toda la sociedad que en sus diferentes eslabones tiene que beneficiarse y progresar con una mejor educación. Y por lo tanto que eso pasa, como dijimos antes, por los educadores. Cuando hablaba de vocación pensaba que muchas veces me siento muy cómodo cuando hay personas que uno encuentra y dice: yo no tengo vocación para educar. Digo, qué bueno que lo dice, porque si hay educadores que por razón económica o por un beneficio propio egoísta han tomado la educación sin tener la vocación. Yo creo que ese trabajo debe dejarse a las personas que tienen la vocación, que son los que van a poder hacerlo mucho mejor, también con las competencias, con la actualización permanente, pensando que la educación es una actividad para toda la vida. Bueno, totalmente, Rafael, me quedo con esas palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, hablar un poco acerca de esto. Ayer se desarrollaron estos premios Manuel José Hurtado que realiza el Ministerio de Educación para celebrar y reconocer el gran trabajo y esfuerzo de educadores. Por supuesto que ojalá todos se los pudieran llevar, los que se presentaron, y muchos otros que quizás sus historias no las conocemos en primera mano, pero que sus alumnos sí. Y seguramente cada uno de nosotros ha tenido un maestro que marcó nuestra vida, ya sea en primaria, en secundaria, que fue quizás ese motorcito que no estaba dentro del hogar, pero que también contribuyó a ese deseo de ser un mejor ciudadano y profesional. Así que a todos, gracias nuevamente. Y Rafael, a ti, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos el 16 porque el próximo lunes es día puente, del 8, que es domingo. Así que no podremos estar el lunes, pero aquí estaremos el 16. Excelente. Bueno, fuerte abrazo, Magdiel, a ti y también a la audiencia. Claro que sí, era